Ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Bueno, el tema que nos trae el día de hoy a trabajar lo vamos a denominar control de variabilidad del proceso. Entonces hablemos un poco sobre variabilidad y control, esas dos palabras que nos quieren decir. Tengamos en cuenta que en todo proceso industrial, proceso de manufactura, fabricación de un producto, hay una serie de variables que afectan directamente el comportamiento de todo lo que ocurre. Estas variables pueden afectar el producto, en ocasiones lo pueden afectar positivamente. Cierta variable, como por decir algo, hay un cambio en la temperatura del ambiente, ha sido un día muy fresco, no ha sido un día caluroso, y muy posiblemente ese cambio de temperatura fresco, tranquilo, hace que la planta de producción y su personal trabaje de una forma más cómoda, más tranquila, con más confort, y que ese confort le permita tener un mayor rendimiento. También tenemos variables que afectan directamente la calidad del producto. Entonces, este modelo que tenemos acá lo vamos a orientar más a las características del producto que estemos fabricando. Como analistas de métodos, fabricación del producto, todo lo que tiene que ver directamente con la parte de diseño de puestos de trabajo, hay que tener en cuenta que la herramienta, el operario, el método de trabajo, el material pueden afectar directamente las características técnicas de un producto. Y esas características técnicas hacen que ese producto esté dentro de los parámetros normales que la empresa o el cliente esté exigiendo, o esté por fuera de esos parámetros. Este modelo nos va a permitir, es un modelo sencillo, es un modelo muy estadístico, y este modelo estadístico nos va a permitir cargar unos parámetros y hacer unas mediciones teniendo en cuenta una muestra estadística tomada de una población. Al colocar esa muestra estadística, él nos va a generar unos rangos, unos límites que nos van a indicar en qué estado se encuentra ese producto, y nos va a sacar también toda esa estadística. Este modelo es muy útil para temas de calidad. Ingenieros, si en sus industrias y en sus plantas de producción están manejando temas de calidad, calidad en varios niveles, calidad en materias primas. Me llegó un lote de un material, me llegó un lote de una tela, unos botones, hago un muestreo, hago unas mediciones, calibro el software, calibro el sistema, calibro el modelo con unos parámetros y comienzo a cargar esas mediciones. Puede ser el diámetro, el peso, longitudes, lo que yo pueda medir de esa característica que termine siendo una característica principal, relevante dentro de la calidad de ese producto. Cargo esas características al modelo después de haberlo calibrado, y él me va a indicar qué nivel tiene ese volumen de productos o esa cantidad de productos, qué tan aceptables son de acuerdo a mis exigencias de calidad. La ventaja es que todo va a quedar medido, va a tener argumentos suficientes, tanto gráficos como estadísticos, para poderle decir a un proveedor: mire, yo le voy a devolver todo su lote de materias primas debido a que el 47% de todos sus materiales están por fuera de los parámetros exigidos, a pesar de que tenemos unos niveles de tolerancia. O sea que también inclusive no lo vamos a llevar a un nivel rígido, riguroso, extremo, sino que vamos a colocar unas tolerancias más o menos, o sea, por encima o por debajo del parámetro nominal o el parámetro base. Yo puedo aplicar esto también en procesos de manufactura, o sea, ya comenzó el proceso de producción y a mitad del proceso, por decir algo, está saliendo una pieza o un semi elaborado, yo puedo hacer una medición o hacer un muestreo, cargar ese muestreo en el modelo y poder verificar si ese producto o ese semi elaborado o ese producto en proceso realmente cumple con las características requeridas. También puedo utilizar este modelo al final. Al final sería un proceso de inspección de producto terminado. Puedo tomar una muestra de la población, someter esa muestra a estas validaciones y al final poder verificar. También puedo hacer una verificación del 100% de todo lo que se fabricó en el día,
Este modelo también es muy utilizado en pintura. Cuando se hacen pinturas de productos, pinturas automotrices, tanques de moto, aplicación de pintura de recubrimiento electrostático en epoxipoliéster o pinturas de poliéster, este sistema me puede permitir verificar si las micras o los espesores están en las características o están en los niveles adecuados y poder hacer esas mediciones y poder sacar una estadística y saber si mi sistema se encuentra bajo control o si tengo una serie, digamos, de productos que están saliéndose por fuera de calidad. Vamos entonces a hacer un recorrido por todo el modelo mirando cada uno de los puntos, cada uno de los elementos y componentes que tiene, como para que tengamos ya más claridad cómo podemos aplicar este modelo de variabilidad a un sistema de producción. Recordemos, la variabilidad siempre va a existir. Como dijo alguien alguna vez, en el mundo solo existe una constante. La constante es el cambio, o sea, el cambio es permanente. Y en una planta de producción, las variables son infinitas, siempre van a estar presentes. Eliminar la variabilidad de un proceso es sumamente complejo, es un reto interesante, pero posiblemente llevarla a un nivel de eliminación requiere de mucho esfuerzo y de mucho tiempo. Pero si ese nivel de variabilidad yo le coloco unos parámetros de tolerancia, de alguna otra forma lo que hago es mantenerlo ya controlado. No elimino la variabilidad, controlo la variabilidad para que esté dentro de los estándares, los parámetros de tolerancia que yo considero o que mi ficha técnica considera o que ingeniería considera o que mi cliente considera son aceptables. Si se encuentra dentro de ese nivel de aceptabilidad, mi modelo me está entregando una información que me permite tomar decisiones en un momento determinado. Perfecto, ingeniero. Vamos entonces a analizar la estructura que tiene este modelo en Excel para hacer unos controles de variabilidad del proceso o del producto, como lo queramos denominar. Vamos entonces a validar primero esta tabla de parámetros. Iniciemos con esta tabla. Entonces esta tabla, ¿qué nos indica? Nos indica que son unos parámetros iniciales en milímetros. Ustedes pueden manejarlo en gramos, kilogramos. De acuerdo a lo que yo quiera controlar, medir, yo puedo definir cuál va a ser las tolerancias o cuál va a ser la unidad de medida que voy a trabajar. Imaginémonos que esto es una pieza. Esa pieza es un tornillo. Pues supongamos que esto es un tornillo que nosotros tenemos para trabajar. Esta pieza o este tornillo que tenemos nos van a dar una dimensión nominal. ¿Qué es esta dimensión nominal? Esa es la dimensión perfecta del tornillo. Es el largo del tornillo. Esta dimensión está dada por una ficha técnica, está dada por el fabricante, por el área de ingeniería y desarrollo, por el área de diseño. Esta dimensión nominal está dada también por un cliente, donde dice, yo necesito que me fabriquen 5.000 tornillos con este diseño y tenemos esta dimensión. Esta dimensión nominal uno la digita, uno ingresa este parámetro. Ese es mi punto de referencia. Y esta dimensión nominal es la medida perfecta, exacta. O sea, es lo esperado. Pero como lo esperado normalmente no termina siendo lo llegado, el cliente o el área de ingeniería nos dice, vea, hay una tolerancia. Si lo perfecto es que esto mida 70 milímetros, pero si mide 73 no hay problema. O sea que le estoy dando una tolerancia de 3 milímetros más largo. Pero le estoy dando también una tolerancia por debajo, que si es más cortico que 70, se lo admito hasta 69 milímetros. ¿Qué nos está diciendo esto? El nivel de tolerancia, la medida perfecta para mí, ojalá todos los productos salieran de 70 milímetros. Pero la tolerancia es más 3 milímetros menos 1 milímetro. Por encima le admito, ¿cierto? O el cliente es capaz de recibirme productos de 73 milímetros. Pero por debajo lo mínimo es 69. O sea, no pueden ser muy corticos. Es más tolerable que quede un poquito más largo a que quede un poquito corto. Entonces,
Estos son datos con los que yo calibro mi sistema. Normalmente cuando yo hago inspección o control de calidad de algún producto, esto está en una ficha técnica, viene en un diseño del producto. Es una información que yo debo de tener en algún lugar y que me permitan realizar esta calibración. Perfecto. Entonces aquí lo tenemos. Cuando tengo estos parámetros iniciales, lo que hago entonces es organizar esta tabla. En esta tabla me dice, vea, coloque aquí cuál es el límite superior. Entonces yo le digo que va a ser igual a esta celda, ¿cierto? Luego me dice cuál va a ser la dimensión nominal. La dimensión nominal va a ser esta, 70. Si yo cambio un dato acá, automáticamente el dato cambia acá. Y me dice cuál es el límite inferior aceptable, es 69. ¿Qué hago? Copio esta fórmula. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser exactamente igual. Observemos que es la misma cifra de aquí para abajo, exactamente la misma. Siempre va a ser la misma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces la medida. ¿Qué es la medida? La medida es que entonces, me dicen a mi idea, de esos tornillos que están ahí, ¿cierto? Usted va a seleccionar 89 tornillos. Digamos que hayan 1500 tornillos. De esos 1500 tornillos, usted va a seleccionar 89 tornillos. Saque 89, o sea, 500 tornillos, 1000 tornillos serían mi población. Pero me dicen que tome un muestreo. Tome un muestreo. El muestreo puede ser 89, 90, 100. Se puede definir a través de una tabla militar o un estándar. Para este ejercicio, posiblemente el muestreo ya esté definido en algún momento. ¿Qué hace entonces la persona que ingresa estos datos? Comienza a medir tornillo por tornillo, 89 tornillos. Lo más probable es que utilice un pie de red y un calibrador. Y con ese calibrador midió el primer tornillo y le dio 72.5, 71.3, 70.6 y va colocando todas las medidas hasta llegar al final. Hasta llegar a 89 mediciones. Aquí nos da el número de mediciones. Ustedes pueden hacer cuantas consideren que sean necesarias. Cuando yo cargo todas estas mediciones, automáticamente todo el modelo estadístico se llena automáticamente. Esto ya está formulado, ingenieros. Esto ya tiene todas las fórmulas. Entonces, ¿qué tengo hasta el momento? Tengo los parámetros de calibración. Con esto calibré el modelo, calibré el sistema. Tengo la tabla donde tengo el límite superior. Tengo el ID o tengo mi dimensión nominal que me está indicando cuál es como la media o el promedio o cuál es la dimensión perfecta y el límite inferior tolerable. Luego aquí pongo la medición real, ¿cierto? Es así de sencillo. Cuando yo cargo esos datos, ya, todo esto queda listo, toda esta estructura se llena. Ahora sí, vamos entonces como a analizar cada uno de los componentes de estas tablas, a ver qué información nos está arrojando el sistema. Primero nos dice la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas mediciones estoy haciendo? Entonces aquí tiene una función que se llama contar. ¿Qué hace este contar? Cuenta la cantidad de datos que yo digité, 89. Son datos, por eso dice cálculo descriptivo. Luego me saca la desviación estándar. La desviación estándar son 2 milímetros. Cuando me saca la desviación estándar, entonces hay una función que se llama desvex, que lo que hace es mirar la desviación estándar. Y lo que hace es indicándome ese 2, significa que en promedio, entre una medida y otra, la desviación estándar me da 2 milímetros. O sea que puede estar 2 milímetros por debajo, 2 milímetros por encima. La desviación estándar me indica qué tan desviados, qué tan dispersos se encuentran las mediciones que estoy haciendo acá. Si todos estos datos fueran exactamente el mismo dato, la desviación estándar sería 0. Si todos dieran el mismo dato. Si yo coloco un valor por acá, voy a colocar un valor abrupto, un valor así grande, miren que mismo la desviación estándar se dispara y todo el modelo cambia automáticamente. Entonces eso nos indica la desviación estándar. ¿Qué tan dispersos están los datos? Que esas dimensiones o esas medidas qué tan locas se encuentran o qué tan dispersas o qué tan irregulares están. Me saca la media. La media
la sacamos con una función que se llama promedio, y es el promedio de las mediciones. ¿Qué hace el promedio? Simplemente hace eso, saca un promedio y me dice que entre todas las 89 medidas, el promedio de medidas es de 71.4. Si miramos el promedio está dentro del rango. Está dentro de 73 y 69, o sea que está muy cerca al 70. Luego me dicen la moda. En estadística descriptiva, ¿qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. Esto es un dato bueno. Es un dato que me da un poco de tranquilidad. ¿Por qué me está diciendo esto? Que me está diciendo la moda que el dato que más se repite es el 70. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70 es el número para mí ideal. Que es más, ojalá todos fueran, las mediciones hubieran dado 70. Pero al decirme la moda que el número que más se repite es 70, me está dando parte de tranquilidad, indicándome de que es más frecuente tener medidas que estén dentro de lo normal. Si me dice que el número que más se repite o cuál la moda es 78, pues debería ser un dato muy preocupante, porque me está diciendo que entre todas estas medidas el dato que más se repite es un dato malo, es un tornillo que se rechaza, porque si me está dando 78 milímetros, no está dentro de estos rangos, no está dentro de estos parámetros y sería un producto ya totalmente que hay que desecharlo. Me extrae el máximo, entonces hay una función que me extrae el valor máximo. ¿Cuál es la medida más alta de todas estas? Hubo un tornillo que salió de 75.9, ese tornillo hay que rechazarlo. ¿Por qué? Porque ese tornillo no está dentro de este parámetro. Y tengo un tornillo muy cortico, 68.1 milímetros, está por debajo de esto. Aquí no sé cuántos tengo de cada uno de estos, ahorita lo vamos a validar. Pero acá ya me está entregando unos datos basados en la estadística descriptiva que me permiten ir generándome una idea de qué calidad tiene esta medición que hice de estos productos, teniendo en cuenta que es un muestreo basado en una población de diferentes tipos de cantidades. Tenemos entonces todas estas tablitas hasta aquí, ya las tenemos analizadas. ¿Qué otros datos estadísticos tenemos entonces para este lado? Tenemos un análisis participativo. Entonces él me va a decir, vea, de esos 89 tornillos que usted midió, ¿cuántos son iguales a 70? O sea que estos están en verde. O sea, ¿cuántos tienen la medida perfecta? ¿Cuántos son mayores a 70? O sea, están por encima de la medida. ¿Y cuántos son menores a 70? O sea que estamos utilizando el 70 como el parámetro principal, porque esa es la medición perfecta, ese es mi dato ideal. Y basado en esto, entonces tenemos acá unas fórmulas. Tenemos un contar.si. Lo que hace es contar.si, es decir, vea, cuénteme todo lo que sea igual a 70. ¿Qué quiere decir esto? Que en 89 mediciones o en 89 tornillos solamente hay 23 tornillos que tienen la medida precisa, exacta, ideal, o sea, 70 milímetros. Y que esos 23 tornillos equivalen a un 26%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 26% de toda esa producción o de esa muestra va a salir con la medida perfecta. Pues la verdad es muy bajita. Digamos que si yo tengo un sistema, unas máquinas bien calibradas para hacer este proceso, pues la verdad yo debería de tener acá por encima del 50%, superior mínimamente, que más de la mitad de los tornillos me deberían de haber salido con la medida precisa. Pero bueno, el modelo nos está indicando esto. Tornillos muy grandes. Tenemos 55 tornillos. El 62% de los tornillos salen con una dimensión mayor a 70. O sea que ahí pueda tener, aquí, vean ingeniero, esto lo interesante, lo que me dice a mí que puedo analizar. Primero, puedo tener un problema de calibración de la máquina. Y ese problema de calibración de la máquina hace que los tornillos estén saliendo más grandes. Segundo, eso me está generando a mí un sobrecosto. Porque es que el cliente me está pagando por un tornillo en el cual debería haberme gastado, digamos que 70 milímetros de acero. Pero me estoy gastando 75, 72, 76. O sea que si yo sumo todos esos milímetros de más que me estoy gastando,
Eso es material que yo estoy perdiendo. Lo estoy dejando de utilizar para fabricar más tornillos. No estoy haciendo un aprovechamiento del 100% del material. Me está generando un costo. El cliente a mí me va a pagar por un tornillo de 70 milímetros, pero él dice, si usted tiene un tornillo de 73, yo lo recibo, no hay ningún problema, pero yo no le voy a pagar más por ese tornillo así esté más largo. Yo no le voy a pagar más, le sigo pagando lo mismo. Pero ¿qué pasa? A mí se me fue más acero, se me fue más material, posiblemente se me fue más mecanizado a la hora de hacer un tornillo más largo. Entonces, pilas. ¿Y qué vemos acá? Que para acabar de ajustar tiene la participación más grande. Luego vamos a validar que 11 tornillos de los fabricados estuvieron por debajo de 70 milímetros. O sea que estuvieron más pequeños, el 12%. Aquí posiblemente hayan algunos con medidas de 69, estuvieron dentro de la tolerancia, pero aquí tengo un problema posiblemente más grave, porque si el tornillo es largo me lo reciben. Si el tornillo salió más largo de 75, pues le puedo cortar un pedazo, le puedo limar, le puedo pulir un pedazo y lo llevo a 73. Puedo hacer un reproceso. Igual forma el tornillo lo sigo vendiendo. Pero si el tornillo está por debajo de 68, 65 milímetros, yo ahí no puedo hacer nada. No le puedo soldar un pedazo y volverlo uno de 70 o de 71 milímetros para que me lo puedan recibir. O sea que aquí también puedo tener unas pérdidas de materiales por rechazo, donde ni siquiera un reproceso me salva la pieza. Total, tenemos 89 piezas, que fueron las que medimos, y tenemos los porcentajes que nos están indicando. Este gráfico circular pues nos está mostrando los porcentajes de participación en relación a cada uno de estos procesos. Acá a nivel de fórmulas tenemos entonces algunas diferentes. Acá le estamos diciendo un contar punto sí, si es igual. Acá es un contar punto sí, pero estamos viendo que si es mayor que cuánto, mayor que 70. Y acá tenemos el mismo contar punto sí, pero le estamos indicando que si es menor a cuánto, menor a 70. Muy bien. Vamos entonces a observar esta tablita. Esta tablita es muy interesante. Nos dice nivel de aceptación. Sí tolerancia, no tolerancia. Entonces observemos lo siguiente. Él acá lo que va a realizar con esta fórmula, que sí es un poquitico más larga, más compleja, es hacer un contar puntos sí conjunto. Entonces es el que va a contar. Vea, yo le voy a contar allá en esa tabla todos los tornillos que usted midió y le voy a contar cuántos tornillos están entre 69 y 73 milímetros. Obviamente ahí cabe el 70. Sería 69, 70, 71, 72, 73. Le voy a contar los tornillos que yo sé que el cliente a usted le va a recibir, ¿cierto? Porque están dentro de esta tolerancia. Y obviamente, si a 89 le resto los tornillos buenos, pues me van acá los tornillos malos. Entonces miremos este dato perturbador. ¿Qué nos está diciendo? Que de 89 tornillos, 60 tornillos, o sea el 67%, salió bueno. Ni siquiera bueno, salió dentro de la tolerancia. Bueno es que hubieran salido todos de 70, pero salió dentro de la tolerancia, lo cual me dice que el cliente los puede aceptar. O sea, están dentro de la tolerancia y el nivel de aceptación. Pero 29 tornillos, es decir, el 33%, casi que una tercera parte de todo, me está saliendo con un problema de no tolerancia. Ese problema de no tolerancia significa que no está dentro de este rango, o sea que el cliente no me los puede recibir. Esto me da entonces, este dato pues es igual a este mismo que está acá. El verde es el que me está indicando un dato positivo, el rojo me indica un dato negativo y lo que debo de trabajar es cómo hago para que este verde cada vez sea más grande y este rojo sea más pequeño. Como les digo, la variabilidad va a existir, va a estar presente. La variabilidad, ¿qué es? Es esta parte roja. Esta parte roja es la variabilidad no aceptada por el cliente. Yo lo que voy a hacer es controlarla, decir, bueno, mis niveles de variabilidad son del 5 o el 10%. Bueno, tengo que mantener este bloque rojo entre un 5 y un 10, pero no un 33%. Pues es una cifra considerable. Y eso que tenemos 89 productos.
donde hiciéramos mediciones para una planta de producción que fabrica miles, cientos de productos y un 33%, digamos que en unos 7.000, 15.000, 190.000 tornillos, es un volumen de tornillos considerables. Bueno, luego tenemos este gráfico muy interesante, es un gráfico netamente de líneas. Esta línea lo que nos muestran es como un electrocardiograma del comportamiento de todas las mediciones. Tenemos acá una escala, esta escala la ajusta automáticamente el modelo en Excel. Tenemos la escala horizontal, que es el número de mediciones, 69, 71, hasta llegar a 89. Entonces, ¿qué tenemos? Esta línea amarilla es el límite superior, o sea, es lo máximo que el cliente está dispuesto a recibir. La línea naranja es el límite inferior. ¿Qué me está diciendo el límite inferior? La medición mínima, o sea que esta es 73 y esta es 69. Y la línea verde, ingenieros, es mi medición perfecta, mi medición óptima, es el ID. Esta medición perfecta, pues obviamente va a estar un poco más alejada de 73 del límite superior, pues porque aquí tenemos 3 puntos de diferencia, mientras que acá tenemos solamente un punto de diferencia. Pero entonces, ¿qué pasa? La línea fucsia, que parece un electrocardiograma, nos está indicando la variabilidad en las dimensiones. Todas las medidas que quedaron dentro de la línea amarilla y la línea naranja me las va a recibir el cliente. Las que están por fuera del límite inferior o por encima del límite superior no van a ser recibidas por el cliente. Esto no es tolerable. Entonces observemos, pues claramente el modelo no lo decía, que la mayor parte de los tornillos están saliendo en más grandes. Aquí lo podemos observar. Todos estos picos, aquí vemos entonces un punto altísimo. Por acá vemos un punto que ya está casi que en los 76. Entonces podemos observar todo este nivel de variabilidad. ¿Cuáles son las mediciones óptimas? Entre más el punto de medición se acerque a la línea verde, mejor. Porque recordemos que la línea verde es la dimensión nominal, la dimensión perfecta. Si yo tuviera todas estas mediciones cerquita a la línea verde, ¿qué puedo decir? Es un sistema controlado, no estoy teniendo pérdidas de material, estoy teniendo optimización del proceso, mi cliente está contento, no tengo que hacer reprocesos de ningún momento, ni pagar tiempo extra, ni tener sobrecostos. Puedo entregar mis pedidos completos, porque si me piden 100 unidades van a salir dentro de las condiciones normales. Entonces, ingenieros, este gráfico es sumamente interesante porque nos permite observar desde un punto de vista mucho más analítico, desde toda esa data, toda esa tabla que tenemos ahí, y desde un punto de vista más visual, más gráfico, cuál es el comportamiento de mi proceso o ese producto en especial, esa materia prima, ese producto terminado, cómo se está comportando en relación a unos parámetros definidos. Entonces, ingeniero, este modelo les va a quedar en el sitio web para que lo descarguen, lo utilicen. De verdad que para llevarlo a una planta de producción, a un lugar donde hayan controles de calidad, donde hayan controles y como les digo, el control, yo esto lo puedo aplicar al principio de la cadena con materias primas, en la mitad del proceso, que es con toda la parte de semi-elaborados y todo el proceso de fabricación, y lo puedo aplicar al final de la cadena productiva. Cuando hablo al final, pues ya lo estaría validando en un proceso de empaque, productos terminados, todo ya que tiene que ver directamente ya con el despacho del producto, puedo aplicar estos modelos de variabilidad. Recordemos, ingenieros, la variabilidad siempre va a estar presente. Nuestro mayor objetivo es medirla, controlarla y mantenerla siempre dentro de unos parámetros. Es igual, es como cuando un ser humano, una persona sufre, no sé, de la presión arterial. Lo que hacen es mantener su presión controlada, mantenerla dentro de esta barra naranja y esta barra amarilla, que no esté ni por debajo ni tampoco esté por encima. A una persona que sufra, no sé, algún tema diabético, que sea diabético,
le controlan los niveles de insulina, de glucosa, todo eso lo controlan y dicen, vea, lo normal es que usted esté aquí. Si usted está por fuera de esto, pilas, eso es una alerta que a la cual hay que ponerle mucha atención. Entonces, ingenieros, espero que les haya parecido interesante este modelo de variabilidad. De verdad que tiene una aplicabilidad inmediata en cualquier proceso de manufactura de producción y es bien interesante, ingenieros, para todo ese tema de medición, sobre todo porque con todo el tema de métodos, con todo lo relacionado y todo lo que se ha estado montando con puestos de trabajo, métodos, es importante también validar que un método que hayamos montado realmente sí esté generando el impacto positivo que esperamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Hacer mediciones de este tipo para poder hacer esas validaciones finales. Ingenieros, como siempre, enormemente agradecido por toda la atención prestada y hasta un próximo momento.